este tema que se dice, la novia necesita prepararse. Estamos hablando de la novia de Jesús, que es la iglesia. Aún no somos la esposa del Cordero, porque eso es lo que vamos a comenzar a estudiar en estos viernes, la esposa del Cordero. Pero dice acá, vamos a leer en este versículo, dice que su esposa se ha preparado. Vamos a leerlo, dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Padre, gracias por este precioso, maravilloso, esperanzador versículo, Señor. Padre, donde nos dice cuál es el destino de la iglesia. Padre, ayúdanos a prepararnos, como dice su palabra, como Jesús ha definido, como lo vamos a ver, a comenzar a ver en esta noche, Señor. Ayúdanos a que nosotros podamos entrar en esa dimensión de la fe, Padre, que debemos prepararnos, Señor, para esa boda con usted allá. Y que, Padre, como dice su palabra, Padre, la iglesia, Señor, esté pura y sin mancha. Ayúdenos, Señor. Bendiga a cada uno de las familias aquí representadas, Señor, y denos, Padre, comprensión y discernimiento de su sabiduría para llevar, Señor, Padre, y que reflejemos allá en nuestra vida, en el hogar, en la calle, en cada lugar, Señor, Padre, que reflejemos que creemos en usted, que reflejemos, Señor, que estamos viviendo una vida que a usted le agrada, una vida que su corazón se alegra de que estemos viviendo cerca de usted cada día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos, estamos siempre en el tema de los eventos anunciados nos dan esperanza. Hermana, puede tomar su asiento. Gracias. Los eventos anunciados nos dan esperanza, porque eso dice allá en Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Que el apóstol Pablo dice que nos relata por cómo va a ser el arrebatamiento, quiénes van primero, quiénes van después, ¿verdad? Y dice, al final dice, para que no perdamos la esperanza como aquellos, ¿verdad? Que no tienen esperanza, no saben a dónde va. Y Jesús todo nos ha ido detallando. Esta noche comenzamos a ver la parte de las bodas del Cordero, ¿verdad? Ya vimos el tribunal de Cristo, ¿verdad? Vimos cómo más o menos son con las recompensas que van a ser pasadas por el fuego. Unas se van a quemar, otras no, ¿verdad? Y vamos a tener esa fiesta con el Señor. Así es que, pero antes quiero enfocarme, hermanos, porque muchas veces nosotros siempre hablamos de las bodas, ¿verdad? Allá que va a ser una fiesta de 7 años, ¿verdad? Se menciona y hablamos de la fiesta y todo. Pero dice aquí en este versículo que hemos leído, dice, su esposa se ha preparado. Es como una boda, bueno, no podría decir que es como una boda terrenal, ¿verdad? Pero es lo que hoy por hoy conocemos. Una boda terrenal, hermanos, ¿verdad? Se anuncia y se dice que dentro de 3 meses, por ejemplo, mi sobrino, José Roberto, se va a casar, primero Dios, en diciembre. Ya lo anunció, ya le pidió la mano a Yolanda, ¿verdad? A Yoli, ¿verdad? Lo aceptó, etcétera. Y ya están planificando y están, bueno, hoy ella, pues allá, ¿verdad? Como yo voy a contar lo que vi con mi esposa cuando nos casamos, ¿verdad? Que comenzó, bueno, para empezar, me recuerdo yo que
comenzamos a comprar, mientras estuvimos ahí en ese periodo de haber anunciado y que y llegó el tiempo de casarnos, que comenzamos a comprar, bueno, yo comencé a pagar la refrigeradora, creo que ella también, ¿verdad? La refrigeradora y la cama y la sala de comedor y los muebles y yo hablé con las personas ahí del almacén. Mire, pero no tengo dónde guardarlo, así que me lo puede entregar dentro de tantos meses. Y me dijeron, sí, no hay problema, media vez vaya al día, ¿verdad? Le vamos a dar el almacenaje aquí, usted nos avisa y etcétera, ¿verdad? Y la compramos así, preparándonos. Pero vamos a hablar ahora de la novia del Cordero, de la novia de Cristo Jesús. Y vamos a ir tomando fracciones del Evangelio. Por ejemplo, vamos a comenzar. Bueno, para empezar, vamos a ir, antes de ver uno a uno, son 6 temas de prepararnos para que Jesús pide de nosotros. Pero antes, hermanos, me estoy saltando aquí una cita. Voy a poner ahí Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 dice en el versículo 9. Aquí está hablando, hermanos y hermanas. Voy a ir, creo que vamos a comenzar de antes, ¿verdad? Desde el versículo 1. Voy a ponerle ahí el versículo 1. Dice, esto usted ya lo ha escuchado, pero con esto vamos a iniciar nuestro tema. Dice 5, perdón, me falta uno aquí, pero va. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Fíjense bien, ahí está la clave, el aceite. No tomaron consigo aceite. Y luego en el 4 dice, mas las prudentes tomaron aceites en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Dice el versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Las 10. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Versículo 9, donde yo quería comenzar. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y bueno, en el versículo 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Y para tener el contexto completo, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, versículo 12, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. También tengo ahí la cita, hermanos, de cuando se cerró la puerta en el arca de Noé. Noé pasó 120 años, dice allá en el capítulo 6 de Génesis, 120 años construyendo el arca, y él estaba proclamando, digamos, o predicando, o anunciando que iba a venir lluvia, y no le creyeron, ¿verdad? Como ahora, hermano, ¿verdad? Les hablamos del Cristo, les hablamos del Señor, ¿verdad? Y la gente dice, sí, ¿conoce usted a Jesús? Sí, yo conozco de Jesús.
¿verdad? ¿Y cómo lo conoce? Ay, lo he leído en la Biblia. Pero, hermanos, no quieren cambiar. No quieren cambiar. Entonces conocen a un Jesús de nombre, ¿verdad? De forma ahí, como decir, ¿verdad? Allá vive don Juan, allá en aquella calle, así lo conocen, pero de forma como de información, de algo informativo, pero no conocen a Jesús en su vida interior. Entonces, lo mismo pasó allá en el arca, ¿verdad? Que cuando relato, y para hacerlo cortito, ¿verdad? Se comenzó a llover, el arca comenzó a levantarse, ya todos los animales adentro, Noé obedeció en todo y entró él, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. Entonces, dice allí textualmente que Dios cerró la puerta, no fue Noé. Y entonces todos los demás, supongo yo, ¿verdad? Ya estaban a tocar la puerta. Y ahí de seguro que como el arca comenzó a moverse, quizás porque ya el agua comenzaba a subir, quizás más de algunos se subió en un árbol o en una roca, se subió sobre el arca, quizás y quería entrar, ¿verdad? Porque que estaba afuera, pero no podía, porque Dios cerró la puerta. Igual que aquí, en esto que leímos, decía en el versículo 11, perdón, era en el versículo 10, dice al final, en la última parte del versículo 10, dice, y se cerró la puerta. Hermano, venimos muchos a la iglesia, pero en realidad solo usted y Dios sabe si ha nacido de nuevo. Nadie más. Nosotros vemos, ¿verdad? Que venimos a la iglesia, vemos que hermano, Dios le bendiga. En las 2 horas que estamos en la iglesia, en la hora y media que estamos en la iglesia. Porque allá en la casa, miren, yo cuando hoy bueno, ya he visitado, bueno, una buena cantidad de familias y cuando ya, digamos, vienen por aquí, me voy dando, y los vamos conociendo, me doy cuenta, hermanos, que hay hermanos, hay cristianos, digamos, ¿verdad? O evangélicos, digamos, que andan con Biblia, hermanos, pero ahí en sus casas, a mí me han contado, hermanos, maltratan a su familia, maltratan, no proveen para su casa. Por ejemplo, yo escuché a una hermano, bueno, primero le voy a contar lo que me dijo la mamá. La mamá me dijo, mira, fíjese que, bueno, porque yo le pregunté, ¿y qué pasó con su medicina? ¿No la compró? Y que no tengo dinero, y qué pasó con sus hijos, ¿verdad? O sus hijas. Ay, pero le he dicho, pero dicen que una me dice que si la otra no me da, que si aquella no me ayuda, que es la otra hija, yo no le voy a ayudar, porque las dos tenemos que ayudar. Y que si ella le da, no puede ser de que yo sí le dé y ella no. Imagínense. Y evangélico. Somos iglesia, supuestamente. Y por eso este tema, porque hermanos, muchas veces hemos escuchado un evangelio que nos dicen que Dios es bueno, que Dios perdona. Y es cierto, hermano, Dios es bueno y Dios perdona. Pero en la Biblia encontramos a cada rato, Jesús dijo allá en Mateo 3, dice que Él fue a las aldeas y Él proclamaba, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús pide arrepentimiento. Si no nos arrepentimos, podemos andar con la Biblia todo el día y por gusto, hermano, no vamos a llegar a las bodas del Cordero. Porque si yo no me he arrepentido, entonces no he nacido de nuevo. Así de sencillo. Y Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. De forma que para estar garantizado de que vamos a ir a las bodas del Cordero y que nos emocione la promesa de Jesús, que vamos a estar en aquella fiesta,
y que vamos a ser la esposa del Cordero y que vamos a pasar todo el tiempo con Él. Si no nos arrepentimos, no vamos a estar ahí. Como hablábamos hace como 3 viernes, ¿verdad? La iglesia es raptada. Y los que quedan aquí, ellos han de pensar, ¿verdad? Si algunos piensan eso, que van a quedar en chonguenga, ¿verdad? Y que van a haber fiestas y que van a haber... Hermanos, dice la Biblia que va a comenzar a tomar control el hombre de maldad. Va a comenzar, porque ya la iglesia, porque el Espíritu Santo ya no está aquí. Y va, es decir, sí está, hermano, porque Dios está en todas partes, pero me refiero a que la protección a los cristianos ya no va a estar aquí. De manera que el que se quede, no es que, ya se fue mi mamá, ¿verdad? Ya terminé de llorar porque ya no la veo, pero ahora voy a ir de parranda. No, hermano, no es así. No es así. Porque dice también que cuando aparezca el hombre de maldad, va a venir la ira de Dios. Va a venir la ira de Dios. Entonces, no es que va a ser días de playa aquí en la tierra, no. No. Va a comenzar la verdadera realidad de la ira de Dios. Pero bien, no ese es el tema, ¿verdad? Pero hablando de que para poder estar en las bodas del Cordero es necesario que en realidad nos preparemos, como acabamos de leer con esto de las 10 vírgenes, que hay 5 que no se prepararon, lo tomaron a la ligera. Bueno, y cuando uno estudia esta parábola, aprendemos, bueno, yo he aprendido de que el aceite se refiere al Espíritu Santo, que se descuidaron y no le dieron atención al Espíritu Santo, de manera que la luz en ella misma ya no estaba, o era bien mínima, de manera que estaba muy carnal, digamos. Le habían dado más prioridad a la carne que al Espíritu. Pero las que sí estaban alimentando el Espíritu entraron y quedaron adentro cuando se cerró la puerta. Ahora vamos a comenzar a ver acá, y vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 14. Perdón, capítulo 14, versículo 23. ¿Verdad que cuando hay una pareja de novios, bueno, cuando yo siempre hablo de mi esposa y de mí, ¿verdad? Porque es la historia que conozco. Aunque no somos esposos, pero comenzamos a velar uno por el otro, ¿verdad? Comienza, si hay verdadero amor, ¿verdad? Claro, estamos hablando de la forma correcta. Entonces, comienza ya cuando hay una fecha de boda, cuando ya la mujer o la novia le dijo que sí, acepta casarse con el novio. Entonces, ya comienza ahí ese sentir de unidad y comienza a trabajar por un mismo fin, una misma meta. Y se comienzan ambos, en realidad ambos, aquí en los terrenos, ¿verdad? Estoy hablando de los terrenos, a ponerse como reglas, ¿verdad? Mirá, ya no me gusta que te veas con aquella amiga, porque esa amiga te mete ideas en la cabeza. No es obligación de la novia que le haga caso al novio, pero porque está buscando la boda o porque está buscando el bien de ambos, ella lo va a meditar, ¿verdad? Mira, ya esa fiesta a la que íbamos ya no vamos a ir, ¿verdad? Ahora nos vamos
en fin, cosas, reglas. Así Jesús nos ha dejado reglas a la iglesia. Y vea lo que dice aquí en Juan 14, 23, dice: respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, nosotros como iglesia sabemos que nos debemos, bueno, no sé si sabemos, pero deberíamos de saberlo, que debemos prepararnos para ese día en que estemos allá en el cielo, en esa boda. Pero ¿cómo nos vamos a ir preparando? Y aquí dice que si la novia ama al novio, su palabra guardará. Estamos hablando de la iglesia y de Jesús. Entonces la iglesia, si ama a Jesucristo, si ama al Señor, va a guardar su palabra. Hay otro versículo, en este momento no lo recuerdo, se me olvidó buscarlo en realidad. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuáles mandamientos vamos a guardar? Si ya somos salvos, ¿verdad? Yo he entrado en esa cuestión de enero, he entrado en esa cuestión de trabajar los 10 mandamientos, ¿verdad? De hecho, he mandado a hacer unas cuestioncitas ahí donde están los 10 mandamientos para regalar a las personas, ¿verdad? Primero Dios, que ya en este mes lo tengamos y lo vamos a empezar a regalar. ¿Dónde están los 10 mandamientos? Hermanos, sí, esa es la parte de la ley que aún está vigente. Ya se cumplió la ceremonial, la de matar un cordero cada semana. Bueno, Jesús la cumplió, en Él se cumplió, de manera que esa parte ya está cumplida. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? Porque ahora, hermanos, a partir de la resurrección de Jesús, ya nadie mata un corderito, ni siquiera en Israel, hermano. Mata un corderito al año para que perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque en Cristo se cumplió esa parte. Pero los 10 mandamientos siguen vigentes. Tener a un solo Dios como Dios, es decir, a Jehová como Dios, sigue vigente, hermano. No ha cambiado. No hacernos ídolos de cualquier cosa creada por el hombre o creada por Dios, que se convierte en ídolo nuestro. Lo prohíbe el Señor. Está vigente todavía. Usar el nombre de Dios en vano está vigente todavía. De manera que cuando Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Bueno, aquí dice: el que me ama, mi palabra guardará. Es una tarea de la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. La iglesia es todas las almas, no, sería todas las nuevas criaturas. Esa es la iglesia. Todas las nuevas criaturas. Y si hemos nacido de nuevo, usted y yo somos esa iglesia. Y si amamos a Cristo, ¿cómo le vamos a demostrar que lo amamos? Aquí dice: guardando su palabra, guardando lo que Él nos ha dejado escrito aquí en la Biblia. De esa manera la iglesia se va a ir preparando, porque acuérdense, el Señor nos dice de que quiere una iglesia sin mancha, que sea pura, que sea santa. El apóstol Pedro nos dice que nosotros debemos buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Es lo que debemos buscar. Bien, vamos a ir a Juan, siempre en el Evangelio de Juan, un poquito más atrás, en el capítulo 13, y vamos a ir al versículo 13, versículo 14.
Dice, pues, dice Juan 13:14, aquí está hablando Jesús también. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y dice en el versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, aquí está hablando de servicio, de ayudar al prójimo, de amar al prójimo. Es algo que la iglesia tiene que hacer. Yo siempre le recuerdo, mis hermanos, que la iglesia tiene 3 objetivos. O sea, dentro de los objetivos que Jesús le dio a la iglesia, podemos resumirlos en que es proclamar su palabra. La iglesia está para que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, proclamemos su palabra al inconverso. Que proclamemos, que llevemos el mensaje de salvación a aquellas almas que aún no son salvas. El segundo propósito de la iglesia es edificarnos entre los que ya hemos nacido de nuevo. Y para eso el Señor nos dice que debemos congregarnos, para edificarnos. Para edificarnos. Y hermanos, como alguna vez lo he comentado con alguien, que hermanos, lo siento mucho, pero yo veo mucha predicación en YouTube, hermano. Y mi esposa puede comentarle que cuando me quedo trabajando en la casa ahí, yo trabajando y pongo predicación, pero ese pastor no está orando por mí. Ese pastor no está orando por mí. ¿Por qué? Porque yo no soy oveja de él. No soy oveja del rebaño que Dios le dio a él. Ese pastor está orando por la congregación que Dios le dio a él. Hermano, entonces, porque yo me encuentro, hermanos, y puedo darle nombres de personas que me han dicho, mire, no, si yo por YouTube veo la predicación de fulano de tal, ¿verdad? Y fulano, y me gusta también cuando predica fulano de tal, y no hay qué. Hermanos, eso no es congregarse. Y nosotros, como iglesia, tenemos el segundo objetivo es edificarnos. Y edificarnos no solamente es a través de la palabra, sino ayudarnos. Hermano, mire, aquí en la congregación, que es pequeña, hermano, si nosotros somos pocas familias, de algunos cantones, pero somos pocas familias. Pero en esas pocas familias, hermano, hay necesidades. Hay necesidades, y hay hermanos que, bueno, hermanas ya ancianitas que viven solas, hermanos que necesitan la ayuda de nosotros. Yo en varias ocasiones pues me he metido a agarrar un martillo y ayudarle, porque lo necesitan, nadie les ayuda, sus hijos no le están ayudando. Y ahí va la iglesia. Pero ¿qué tal si ya, que uno de los propósitos del culto de jóvenes que inauguramos el sábado anterior, que conforme pasen los meses, digamos, por lo menos los varones que están ahí, o las mujeres si quieren venir también, vayamos y ayudemos a esos ancianitos? Tal vez arreglar en medio alguna puerta, no sé. Algo que sucedió hace como varios meses. Con Benedicto fuimos a la casa de una hermana allá en Carasque, y el problema era que, no sé qué animal, ella me da un nombre, le robaba la gallina, ¿verdad? Allí con el hermano Benedicto hicimos ahí un tapón ahí con zaranda, y ya no le roban la gallina al animal. Y los hijos a la par tienen la casa, ahí viven, y no le ayudamos. Pero ellos no son cristianos, nosotros sí, para edificarnos. Y el tercer objetivo, hermanos,
Les dije, predicar la palabra, ¿verdad? Les dije, edificarnos y ayudar al necesitado. Ayudar al necesitado. Entonces, cuando a eso nos manda Jesús, aquí dice, versículo 14, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, nosotros no nos vamos a andar lavando los pies, ¿verdad? Porque allá sucede que como andaban en sandalias y andaban en grandes distancias, una manera de mostrar cortesía era que cuando alguien llegaba a una casa, ¿verdad? Le ofrecían agua para lavarse los pies, porque igual, todos polvosos, ¿verdad? Pero esos tiempos ya no son los nuestros, pero sí el hecho de servir, de ofrecer ayuda. Y ese es el propósito de lo que está acá. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tener ejemplos prácticos de imitar a Jesús? Bueno, digamos, yo tengo aquí, quiero ver, amando, perdonando, orando, sirviendo en amor, haciendo todo con amor, vistiéndonos de Cristo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí coloqué yo 6 ejemplos. Amando. Y dice allá en 1 Pedro 4, 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y aquí hay mucho de qué hablar. Perdonando. Dice Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Otro tema donde hay mucho de qué hablar. Orando, Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Orando, clamando, intercediendo unos por otros. Son formas de imitar a Jesús. Sirviendo en amor, dice Hebreos 6:10. Porque Dios no es justo para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es decir, que Dios no olvida la ayuda que nosotros le damos al prójimo, a los hermanos. Primeramente los de la casa del Señor, dice Pablo. Y así, haciendo todo con amor. 1 Corintios 16:14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Verdad? Y formas bíblicas de cómo nosotros podemos imitar a Jesús, que es algo que Él está pidiendo. ¿Verdad? Alguien me dijo en algún momento que cuando una pareja se casa, ¿verdad? La esposa comienza a transformarse a la forma de vida, de ver la vida, digamos, del esposo. Y el esposo comienza a tomar a ser influenciado por la forma, la cosmovisión, digamos, que tiene la esposa. Y yo creo que sí, hermano, porque hay muchas cosas que uno va dejando, porque en el caso mío, ¿verdad? Porque mi esposa me dijo, eso sí, eso no, esto no tampoco, y aquello sí, y uno va cambiando, se va amoldando. Y eso va sucediendo cuando la iglesia está siguiendo a Jesús. Bueno, hemos visto 2 de los 6, pero el tiempo ya concluyó, así es que vamos a dejarlo aquí y vamos a continuar el próximo viernes de qué cosas debe hacer la iglesia para prepararse para las bodas con Jesucristo. Padre, gracias Señor, porque su palabra siempre nos enseña, siempre es pertinente. Señor, a pesar de que llevamos muchos años en el Evangelio, Señor, siempre se nos olvida, Padre, pasan los meses, los años y dejamos de hacer lo que alguna vez dijimos que íbamos a comprometernos y Padre, y se nos pasó por alto. Cosas que hemos escuchado en predicaciones, Señor, cuando hemos leído la Biblia, Señor, hemos hecho
nuestro propio compromiso en nuestro interior de decir, yo quiero hacer eso, pero ha pasado el tiempo y se nos olvida. Señor, y ahora que estamos meditando en que la esposa, la novia del Cordero, la novia de Jesús, debe prepararse, debe irse alistando para aquella boda en el cielo. Señor, queremos retomar todos aquellos compromisos y volverlos a renovar, Señor, y decirle que sí, Señor, queremos amarlo. Queremos amarlo, Señor. En el fondo de nuestro corazón queremos hacer las cosas bien. Señor, queremos seguir su palabra. Señor, queremos tomar su palabra y hacerla vida en nosotros. Padre, queremos también imitarlo a usted, que usted dijo que había venido a servir. Señor, usted de hecho vino el gran Dios, el Todopoderoso, el Rey del universo. Dejó su gloria para venir y hacerse como uno de nosotros, un siervo, una persona común como nosotros. Señor, y usted sirvió, y usted ayudó, y usted hasta pagó el pecado que teníamos adeudando a Dios. Gracias, Señor. Ayúdenos en estos dos versículos, Señor, en estos dos pasajes de la Biblia. Encontramos ya, Señor, una cantidad de trabajo que debemos hacer como iglesia. Ayúdenos, Señor, a que en verdad, Padre, aprendamos a vivir pensando en el cielo, pensando con nuestra mente, con nuestro corazón allá, Señor, en aquellas moradas celestiales. Ayúdenos, Señor, a que de verdad vivamos el evangelio de que ya no somos de esta tierra, que somos del reino de Dios, del reino de los cielos. Ayúdenos, Padre, que estos versículos que hemos leído tomen vida en nuestro diario vivir, en cada uno de mis hermanos y en mi vida también, Señor. Ayúdenos a prepararnos para ese maravilloso día. Ayúdenos a trabajar, Señor, para lograr esas recompensas que no se queman, esas recompensas de oro, de plata, piedras preciosas. Señor, ayúdenos a que trabajemos, que nuestra mente esté puesta en el reino de los cielos, que nos vayamos olvidando poco a poco, Señor, de lo terrenal, de lo material. Señor, que no le demos importancia, Señor, a esos problemas, Señor, esa falta de dinero, esa falta de salud, Señor, sino que pensemos que ya próximo viene el reino de los cielos. Ayúdenos a gozarnos en la promesa suya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y que podamos volver, Señor, el próximo viernes y continuar conociendo esas otras 4, Señor, de muchas otras, pero, Señor, solo 6, Padre, vamos a estudiar, Padre, de esos temas que Jesús quiere que la iglesia se prepare para la boda del Cordero. Gracias, Señor. Lleve conmigo a mis hermanos y hermanas. Gracias, Señor, por la presencia de ellos en este lugar. Y más que todo, Señor, porque usted nos ha enseñado con su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, mis hermanos. El Señor me los bendiga. El Señor me los lleve con bien. Pasen buenas noches, hermanos.